Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido los mercados globales. El lunes negro, un día de incertidumbre que ha dejado a muchos perplejos, ¿no? Justo, es impresionante lo que ha pasado. Hablamos de caídas en bolsas de Tokio, Hong Kong, Frankfurt y ya tú sabes, hasta Wall Street se ha visto afectada. ¿Cómo ves este desplome tan repentino? Pues es como cuando tiras una piedra en un estanque y se expanden las ondas. Todo empezó con esos aranceles del 34% que Trump impuso sobre prácticamente todos los países, lo que generó responder por parte de China, Europa. Ya, exacto. Y esos aranceles no solo son cifras, son medidas que desencadenaron una guerra comercial que afecta a todo, la caída de bolsas, petróleo, incluso las criptomonedas, que han perdido miles de dólares en cuestión de horas. Sí, y eso se traduce en una espiral de incertidumbre. Por ejemplo, se comenta cómo este día se podría comparar con el Black Monday de 1987, donde hubo una caída del 20% en un solo día, aunque, claro, ahora la situación tiene sus propias particularidades, ¿no crees? Totalmente. Pero, ¿no te parece que comparar el panorama actual con el de 1987 es un tanto simplista? La dinámica de hoy incluye la variable de la inflación y la respuesta de la Fed, cosas que no se podían comparar directamente en aquel entonces. Es cierto, ya. La Fed se encuentra ahora en una encrucijada. La diferencia es que hoy tienen un mandato dual, no solo la estabilidad monetaria, sino también el mercado laboral. Relajar demasiado la política monetaria podría disparar la inflación, algo que preocupa. Ya, y ahí es donde entra el comentario de Trump, ¿no? El presidente mencionó que a veces hay que tomar medicina para curar algo, lo cual es bastante controversial, especialmente cuando se mira la magnitud de la deuda que Estados Unidos enfrenta y la crítica de algunos economistas que lo ven como un intento de forzar a la Fed a bajar tasas. Exacto. Y es que, según algunos analistas, esta estrategia con los aranceles podría tener otra finalidad: obligar a la Fed a recortar tasas para facilitar el refinanciamiento de los 9 billones de deuda que se vencen en el corto plazo. Sin embargo, esta idea ha generado bastante disputa. Hay analistas que, y perdona la franqueza, cuestionan si realmente tiene sentido utilizar los mercados como arma para presionar la política monetaria. ¿No te parece? Sí, definitivamente hay críticas y con razón. Es como decir, vamos a darle un anabólico a la economía para evitar la recesión, pero a costa de provocar una presión inflacionaria que a la larga podría ser peor. Ya, justamente. Y hablando de recesión, se menciona en el análisis que, aunque una recesión suena negativa, a largo plazo es un poco necesaria para recargar energías y corregir desequilibrios. Es, ya sabes, como cuando el cuerpo necesita descansar para eliminar toxinas. Exacto, es una analogía que se repite. Es como cuando estás trabajando sin parar y de repente necesitas dormir para recuperarte. La economía, en ocasiones, requiere una recesión leve para corregir precios y de alguna forma depurar algunas burbujas. Claro, aunque a diferencia del descanso humano, una recesión implica despidos, cierres de empresas y que muchas familias sufran, es difícil ver la necesidad cuando el impacto se siente en el día a día, ¿verdad? Sí, definitivamente hay un costo social altísimo, pero se menciona también que en estos periodos se hacen ajustes. Por ejemplo, en Europa, la posible respuesta de bajar aranceles podría tener un efecto positivo en cierto modo, aunque eso aún está por verse y en el ambiente de mucha incertidumbre. Y ni se diga de las criptomonedas. El Bitcoin, por ejemplo, ha sido muy volátil en este contexto. Decir que son un refugio de valor se complica cuando, en medio del pánico, hasta los valores digitales se desploman. ¿No crees?
Totalmente. Es interesante ver cómo activos tradicionalmente vistos como seguro se ven tan afectados. Pero también se resalta que cuando se trata de inversiones a largo plazo, la volatilidad puede representar una oportunidad para comprar en momentos de caída, confiando en la resiliencia de las empresas. Eso trae un punto importante. ¿Cuál es, en tu opinión, la mejor estrategia ahora? ¿Sería mantener liquidez o buscar oportunidades a largo plazo? Bueno, para el inversor de corto plazo, la liquidez es clave, porque se tiene que estar preparado para la volatilidad. Pero si hablamos de una estrategia a largo plazo, este es un buen momento para comprar activos a valores bajos, ya que ya sabes, las empresas se adaptan y con el tiempo los mercados se recuperan. Interesante, aunque personalmente me pregunto si se está subestimando la incertidumbre, porque no solo se trata de una caída momentánea, sino de una reevaluación de la globalización. ¿No crees que esto podría marcar el fin de un modelo económico tradicional? ¿Es una posibilidad? Sí. El análisis incluso llega a plantear esa idea de que estamos en la era del fin de la globalización. Pero también se ve optimismo en ciertos sectores, como la discusión sobre la creación de zonas de libre comercio entre Estados Unidos y Europa o el impulso al acuerdo de libre comercio entre Europa y el Mercosur. Sí, el acuerdo con el Mercosur, por ejemplo, se plantea como una oportunidad para que los países latinoamericanos ingresen con mejores condiciones en el comercio global. Eso podría reestructurar las relaciones comerciales en el largo plazo. Así es como si el caos generara una ventana para cambios estructurales mayores, impulsando negociaciones que quizá no habrían sido posibles en un ambiente más estable. Las negociaciones con el Mercosur se ven, a priori, como una forma de diversificar relaciones comerciales y romper ciertos monopolios de poder económico. Pero sin embargo, no todo es color de rosa. Muchos analistas, y me atrevo a decir yo también, creen que el contexto actual está demasiado cargado de incertidumbre para que se puedan tomar decisiones audaces sin riesgos significativos. Exacto. Y ahí es donde entra el dilema. Por un lado, la reacción de los mercados es, casi una profecía autocumplida. El miedo genera más miedo, haciendo que la caída continúe. Y por el otro, las autoridades podrían intervenir de maneras que, si bien alivian el pánico, a mediano plazo podrían causar otros problemas como la inflación excesiva. Y es que, en definitiva, estos desencadenantes, los aranceles de Trump, las respuestas de China y Europa, la decisión de la Fed, se interrelacionan y crean una tormenta perfecta. ¿Qué crees que es lo más importante que deberíamos monitorear en los próximos días? Pues yo diría que hay que estar muy atentos a las decisiones de la Fed y, a cualquier señal de relajación o endurecimiento de la política monetaria. Además, ver cómo evolucionan las negociaciones comerciales, en especial si se logran acuerdos de libre comercio en algún lado, será clave para entender si esta crisis se convierte en una oportunidad para reestructurar la economía global. Un panorama realmente complejo. Y, para el inversor, la recomendación parece ser claro: mantener liquidez si es a corto plazo y, si se piensa a largo, invertir en los activos que se vean afectados temporalmente por el pánico del mercado. Exacto. Y no olvidemos que, a pesar de este día tan oscuro, históricamente los mercados se han recuperado. Las empresas son resilientes y la innovación sigue impulsando el crecimiento. Yo sigo optimista a largo plazo, aunque reconozco que el dolor en el corto plazo es inminente. Bueno, esta visión de resiliencia me suena convincente, aunque, sinceramente, sigo preocupado por el impacto social y real en las economías, especialmente en Europa y en los mercados emergentes. Es un recordatorio de que, en el fondo,
Estas cifras afectan a personas y familias. Sin duda, es un tema muy sensible. La economía no es solo números, es la vida de millones, y por eso es fundamental que las autoridades encuentren un equilibrio entre estabilizar el mercado y no sacrificar la salud económica a largo plazo. Y para cerrar, ¿crees que veremos un giro en la política arancelaria de Trump o en las respuestas de Europa en los próximos días? Es difícil predecirlo con certeza, pero se espera que se inicien conversaciones de negociación. Si Estados Unidos y Europa logran un acuerdo, eso podría ser el primer paso para calmar los ánimos y detener el desplome. Mientras tanto, la cautela será clave para cualquier inversor o policymaker. Muy bien, este análisis nos deja con muchas reflexiones. Gracias por esta conversación tan enriquecedora. Ha sido un espacio para desmenuzar un tema de gran relevancia en estos momentos. Gracias a ti y espero que nuestros oyentes hayan encontrado útil este repaso a un escenario tan complejo y retador. Seguiremos atentos a cómo evoluciona esta situación y, claro, estaremos aquí para comentarlo. Hasta la próxima.